mucha ilusión de esta nueva etapa, de estos 5 meses hacerlo lo mejor posible. Para mejorar lo que tenemos pues es muy difícil, no creo que los demás vayan a tener una ventaja por poder reforzarse con respecto a nosotros. No quiero pensar en eso de verdad. Estoy toda la semana, quiero aislarme un poco del tema emocional. Yo creo que si José Luis Mendoza se lo propone, yo al final acabo compitiendo. Pero bueno, mi intención no era esa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Popular Deportivo Diario. Vamos a repasar toda la actualidad de la jornada hablando siempre en clave deportiva y hoy nos vamos a centrar especialmente en repasar y analizar cómo han quedado las plantillas en el grupo cuarto de la segunda división B, mostrando, como no podía ser de otra manera, especial atención a los 5 equipos murcianos. A uno de ellos, al Real Murcia, bueno, pues comentaremos la plantilla, pero ya saben que no hay novedades, que no ha habido ni altas ni bajas y sí que ha habido bastantes, sobre todo en el Jumilla y en la Universidad Católica de Murcia, mientras que el Cartagena y la Hoya Lorca se han reforzado con un par de jugadores respectivamente. Además también hablaremos de baloncesto, hablaremos también del Cartagena, veremos las primeras horas como técnico del Cartagena de Monteagudo y también las primeras imágenes en el entrenamiento de Gladstone, del último refuerzo del Cartagena, ese brasileño que ha llegado para reforzar el centro del campo. Empezamos ya sin perder un solo segundo más y vamos con la presentación, con la puesta de largo, con la presentación oficial de Nono, el último refuerzo del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. Ahí lo estamos viendo esta mañana en la Condomina, en la que desde ya es su casa, con la última equipación del conjunto universitario, azul y amarillo. El jugador que ya saben que llega procedente del Elche, de la segunda división, con pasado en el Real Betis Balompié, criado también en la cantera del conjunto verde y blanco. Llegó a debutar con Pepe Mel en primera división, disputando más de 40 partidos. También tuvo minutos en competición europea, en la Europa League. Sin embargo, pues esa progresión tan buena que llevaba se frenó y por circunstancias pues ahora ha recalado en el conjunto de Salmerón, en el conjunto de la Universidad Católica, gracias a las gestiones y a la dirección deportiva de Pedro Reverte. Y escuchamos esta mañana las primeras palabras del último fichaje de la Universidad Católica, cuando hablaba, bueno, pues de lo ilusionado que está una vez que ha llegado a este equipo importante dentro del grupo de la segunda división B y que va a pelear por ascender a segunda división la temporada que viene. Sí, bueno, tengo mucha ilusión de esta nueva etapa, de estos 5 meses hacerlo lo mejor posible para el equipo y nada, pues he venido aquí con mucha ilusión y para aportar mi trabajo y mi granito de arena. Un refuerzo que llegó prácticamente durante las últimas horas antes de que se cerrara el mercado de fichajes, y también comentaba que es que las negociaciones, bueno, pues han necesitado su tiempo, sobre todo porque el Elche no estaba muy por la labor de dejarlo salir, pero al final han llegado a buen puerto y ya es jugador de Lucan. Estuve hablando con Pedro y nada, y me dio mucha confianza y estuvo atento mía y bueno, y es un equipo fuerte de segunda B y nada, y no lo pensé en ningún momento y quise venir y ayudar al equipo. No, hemos hablado, esta opción se había barajado hace más tiempo, no solo hace los últimos días. Y nada, y lo que te digo, hablé con él, me dio confianza y que contaban conmigo aquí y decidí pues venirme. Desde Elche se han escrito, se han comentado muchas cosas sobre la figura de Nono. Una de ellas es el sobrepeso que ha tenido durante las últimas semanas desde que comenzara la temporada y que seguramente eso le ha impedido contar más minutos en el conjunto ilicitano. Sin embargo, él esta mañana confirmaba que el peso ya es pasado y que se encuentra prácticamente en su cifra ideal. Empecé también la pretemporada más tarde que mis antiguos compañeros en el Elche. Y nada, y a raíz de ahí pues vine también con un poquito de sobrepeso, pero bueno, después de las vacaciones de Navidad adelgacé 2,5 kilos, 3 y me puse físicamente bien y ya lo que te digo, ya el míster pues por una cosa o por otra ya se hizo un poco tarde y prefirió poner a otros jugadores, pero bueno, que en el tema del peso ya estoy más o menos o casi en mi peso. Seguramente pues esas semanitas con algún kilo de más han sido algunas de las razones de que la progresión de un jugador internacional con todas las categorías inferiores de la selección española pues se haya visto frenada un poco durante las últimas campañas.
Sin embargo, bueno, pues viene con mucha ambición, viene con muchas ganas. Ya hablaba que a lo mejor su juventud o el cambio de tanto entrenador que pasó por el banquillo del Betis le pudo afectar para no estar a día de hoy en la primera división. Bueno, no sé, a lo mejor las circunstancias de muchos cambios de entrenadores que también hubo en el Betis, pues hace que a los jugadores a lo mejor más jóvenes no se les trata a lo mejor igual como a gente un poquito más mayor, más veterana. Pero bueno, estoy contento, lo que te digo, estoy contento en mi nueva etapa y espero que todo vuelva a su cauce y todo salga bien. Junto con Nono ha estado acompañado en su puesta de lado como jugador de la Universidad Católica del director deportivo, de Pedro Reverte, que ha hablado, bueno, pues de las características de este centrocampista de bastante calidad y qué le puede aportar, qué le puede dar al equipo de Salmerón que a lo mejor antes no tenía. Es un jugador de calidad, es un jugador de último pase, un jugador que le da pausa al juego, que te puede jugar entre líneas, te puede jugar doble pivote, te puede jugar de enganche, lo puedes dejar caer a un costado sin ser específico de banda porque no lo es, no es un jugador de jugar en banda, de borde, es un jugador de meterse por dentro, pero sí que se asocia bien, es un jugador que te va a dar un plus de calidad a la plantilla importante. Yo creo que con Julio y con él hemos ganado pues quizás ese plus que nos podía ahí faltar. Teníamos tres jugadores importantes ahí en el centro del campo. Vino con esa exigencia de ser ese jugador que por circunstancias no nos dio lo que esperábamos de él y hemos creído conveniente que Julio y Nono pues, nos pueden dar ese plus que nos podía faltar ahí, ese último pase, es darle pausa un poco al equipo, coger el balón. Es un poco buscar esas alternativas que a lo mejor no teníamos con ellos dos. El conjunto de la Universidad Católica, que si recuerdan, bueno, pues una de las principales opciones de este mercado invernal era, o uno de los principales deseos era firmar un delantero. Al final, por circunstancias, no han encontrado nada que le garantizase o que le convenciera tanto como para no hacerle ficha a Titi, a un jugador murciano, prácticamente ya de la casa, que debutó con el equipo en su primera temporada en Segunda División B, luego salió cedido, no, traspasado al Granada B y la temporada pasada volvía al conjunto universitario, se lesionaba de gravedad y el pasado fin de semana volvía a los terrenos de juego, siendo importante en el conjunto del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. Pero como decía, ellos buscaban un delantero, sin embargo el mercado manda y al final lo que han firmado y en bastante número han sido jugadores en el centro del campo, centrocampistas. Surgió lo de Julio, luego lo de Nono prácticamente lo teníamos descartado porque el Elche no se decidía y era un jugador complicado que pudiera venir por todo, un jugador que mínimo sus niveles de segunda división, entonces hubo un momento que estaba muy complicado y prácticamente lo dimos por descartado, pero siendo un jugador sub-23, un jugador que de su calidad, yo creo que al final también decidimos incorporarlo porque estamos seguros que nos puede ayudar. Y bueno, y lo del delantero, sí que es cierto que estuvimos buscando un delantero, pero viendo un poco cómo estaban las circunstancias, los delanteros que podía haber en el mercado, que sí que es cierto que había 2 o 3, pero decidimos meter a Titi y teníamos más confianza en él que lo que había en el mercado. Ya se ha cerrado el mercado, la Universidad Católica ha reforzado bastante bien en su plantilla y Pedro Reverte, el principal culpable o el principal nombre a la hora de mover fichas, dar entrada y dar salida, pues se pronunciaba esta mañana al respecto, hacía balance de cómo ha quedado la plantilla una vez que han salido todos los que tenían que salir y una vez que han llegado todos los que tenían que llegar. Las salidas de los chavales sub-23, que un poco por petición de ellos vinieron a hablar con nosotros para que los dejáramos salir, que querían jugar, no estaban teniendo minutos y decidimos que dejarlos salir. Al final, faltando pocos días para el mercado, teníamos 20 jugadores, salió lo de Nono, que veníamos hablándolo tiempo desde que se abrió el mercado de fichajes, pero no se podía concretar, porque el Elche no se decidía si lo iba a dejar salir o no, y se pudo hacer el último día y nos hemos quedado con 21 jugadores. Yo creo que tenemos una plantilla muy compensada, tenemos todas las posiciones con jugadores para cubrirla sin ningún problema. En el caso de esta segunda vuelta que pueda surgir como siempre, pues tema de lesiones, sanciones, que en la segunda vuelta es cuando suele ocurrir mucho, y bueno, estamos preparados para eso y tenemos una plantilla que cualquier jugador puede jugar, no tenemos problema. Pues tanto Nono como Julio de Dios, como toda la plantilla, ha trabajado esta mañana en el mismo escenario del partido del próximo domingo por la tarde en casa frente al Betis B. Seguramente o casualmente tanto Checa como Nono, bueno, van a medirse a su ex equipo, a uno de sus
ex equipos. Checa, que estábamos viendo que va a volver después de cumplir sanción. El pasado fin de semana fue baja, fue expulsado hace 2 semanas y bueno, tuvo que cumplir ese partido, que lo vio desde la grada. Las principales dudas, bueno, pues saber si tanto Nono como Julio de Dios, las 2 últimas incorporaciones, van a tener minutos a las órdenes de Salmerón en ese partido importante frente al Betis B, en el que Lucán está obligado a ganar para no perder más puntos en casa y sobre todo, bueno, pues para intentar apretarle al Real Murcia por el liderato, y si los de atrás, tanto el Sevilla como el Cádiz, pinchan, bueno, pues también sacarle algo de ventaja de cara al tramo final de la temporada. Viendo desde muy de cerca la sesión del conjunto de Salmerón, ha estado nada más y nada menos que el deportista español con más medallas en unos Juegos Olímpicos, David Cal. El gallego, 5 metales que se ha colgado en los Juegos y que ya saben que desde hoy pues está en Murcia trabajando para la Universidad Católica. Ayer fue presentado en la sede del COE en Madrid y hoy pues ya ha ido tomando contacto. Se va a encargar de toda la parcela de piragüismo de los 2 equipos relacionados con la Universidad Católica, y comentaba esta mañana, bueno, pues en qué va a consistir su nueva etapa en Murcia trabajando para la Universidad Católica. Bueno, pues la verdad que estoy muy contento de estar aquí. La Universidad de Murcia, la UCAM, siempre me ha tratado muy bien y bueno, en esta etapa de exdeportista me ha mostrado todo su apoyo y al final he tomado la decisión de venirme aquí. Pues ahora lo llevo bien, hace casi 1 año que me retiré, pero al principio sí que lo llevaba un poquito mal porque estás todavía con el chip de entrenar y de la competición y te levantas por la mañana temprano y dices, venga, tengo que ir a entrenar, y ya te das cuenta, tienes que cambiar el chip y dices, no, hoy no toca. Entonces, bueno, al principio pues sí que se hace un poquito raro, pero bueno, al final te vas acostumbrando. También se refería a David Cal, a que ha venido a Murcia no solo para trabajar de la mano de la Universidad Católica, sino también para formarse en lo académico, para retomar los estudios. Pues voy a estar ayudando, colaborando con los 2 clubs de piragüismo que tiene la UCAM y en el servicio de deportes, y aparte pues también voy a empezar a estudiar, que tenía ahí ese tema un poquito aparcado, ya que la competición no te deja tiempo para eso, y bueno, pues en esta nueva etapa pues también quería aprovechar para formarme un poco. David Cal, que pues decidió retirarse del deporte de élite hace aproximadamente 1 año, que ahora aterriza en Murcia y no termina de cerrar esa puerta de volver al deporte de élite. Esta mañana comentaba, bueno, pues que se ha retirado justo antes de unos Juegos Olímpicos, algo que no es muy común, e insisto, que no cierra la puerta del todo de una posible vuelta a la competición. Pues lo cierto es que después de Londres tomé un tiempo para tomar esa decisión, era una decisión importante y para 4 años, y bueno, al final el proyecto que teníamos de entrenar en Brasil, yo pensaba que me iba a ayudar, que iba a ser ilusionante, porque llevábamos mucho tiempo entrenando en Pontevedra y ya se hacía como una monotonía, todos los días lo mismo. Y nos faltaba un poquito de motivación y de ganas. Después de tener 5 medallas olímpicas, tampoco había algo que encontrara como para seguir entrenando. Y nada, al final las cosas no salieron como pensaba que iban a salir y bueno, pues tomé la decisión de dejarlo. Yo creo que si José Luis Mendoza se lo propone, yo al final acabo compitiendo, pero bueno, mi intención no era esa. Pues yo lo han escuchado, no cierra esa puerta a una posible vuelta a la competición, a ver si, invitado también por el buen clima que hay aquí en la región de Murcia, se anima a retomar los entrenamientos y por qué no. Ya sabemos qué condiciones tiene para volver a competir y para volver a conquistar una medalla en esa cita de los Juegos Olímpicos. Dejamos la Universidad Católica y vamos a hablar ahora turno para el Real Murcia, el conjunto de Aira, que está preparando también la próxima salida, 2 consecutivas, en este caso a Melilla, y esta mañana ha trabajado el conjunto grana y una de las ausencias, o la ausencia en la sesión, ha sido la de Chavero, el centrocampista catalán que se ha perdido esa sesión de trabajo a las órdenes de Aira. En principio o a priori no debería ser un problema para poder estar el próximo fin de semana a las órdenes de ese hombre en esa complicada salida frente a Melilla, y una sesión en la que Aira ha aprovechado para para ensayar la estrategia, tanto los córner como las faltas laterales, y a lo mejor la estrategia le sirve para salir al Real Murcia de este pequeño bache, sobre todo
en el juego en el que ha entrado durante las últimas semanas. De momento hablaba Fernando, el portero, y hablaba de que todo está bien y de que todo, bueno, pues de momento no hay que tener nervios porque la situación sigue estando controlada y van a seguir jugando como deben. Nosotros estamos bien, la verdad que el equipo está en una buena situación, el equipo sí, está en una distancia buena, como bien dice, de los siguientes clasificados, del segundo, y la verdad que estamos muy bien, estamos como siempre, no hay ningún problema. También le preguntábamos a Fernando por la seguridad defensiva, uno de los grandes pilares esta temporada en el Real Murcia. A lo mejor en lo ofensivo, bueno, pues o en la fluidez de juego no están tan frescos como hace un mes. Sin embargo, mirando en su propia portería, la verdad es que la defensa sigue rindiendo a un gran nivel y por eso son uno de los equipos menos goleados de la Segunda División B. No, yo creo que al final todos los equipos, yo creo que a partir de lo que dice, de la seguridad defensiva, de no encajar gol, pues siempre todo es mucho más fácil si te quiere llevar los partidos, pero al final también en los partidos donde el equipo ha empezado perdiendo, al final ha tenido la capacidad de ir a por el partido y poder remontarlo, así es que no creo que solamente sea por la capacidad defensiva del equipo, sino por todo, porque somos un equipo tanto para defender como para atacar y cuando las cosas, pues como te he dicho, se adelantan, pues tenemos la respuesta esa que hace que nos llevemos los partidos. Que nadie se asuste al ver la muñeca derecha de Fernando vendada, que bueno, no le pasa absolutamente nada, se hace más por precaución, por evitar alguna lesión, así que Fernando estará defendiendo la portería del Real Murcia el próximo fin de semana frente al Melilla. Y precisamente del conjunto del Melilla habla Fernando, teniendo en cuenta que el Real Murcia ya comprobó la semana pasada en otra salida a priori sencilla frente al Betis B, uno de los equipos de abajo, bueno, cómo se dejaron 2 puntos, incluso hemos escuchado durante esta semana hablar a algún jugador del Real Murcia y dar por bueno ese punto teniendo en cuenta el rendimiento que tuvo el equipo. Así que, bueno, pues esto decía Fernando sobre la próxima salida frente a Melilla, un equipo que también tiene ganas de sumar, sobre todo teniendo en cuenta que la semana pasada recibieron 6 goles de la olla. Yo ya lo dije la semana pasada cuando me decían que jugábamos contra el equipo de la zona de abajo, pero ya dije que las segundas vueltas en cualquier campo, contra cualquier rival, todos están jugando mucho y todos los equipos aumentan su intensidad, compiten mucho mejor y siempre es muy difícil al final conseguir los 3 puntos porque en la segunda vuelta todos aprietan muchísimo más y al final son las cosas muy difíciles, pero tanto a nosotros como a los demás equipos ya lo estamos viendo, que igual que nosotros tuvimos problemas contra uno de los últimos clasificados, hay otros equipos que también lo están teniendo por lo que te digo, porque en la segunda vuelta los equipos aprietan mucho más y son mucho más intensos y más competitivos. Una semana en la que se ha cerrado el mercado de invierno y era también el momento de preguntarle a Fernando si puede ser un lastre, si puede ser un hándicap, teniendo en cuenta que el Real Murcia no se ha reforzado y el resto de equipos de la zona alta sí lo han hecho. Esto decía el portero. No lo creo, al final yo creo que cuando las cosas en un equipo están saliendo bien no necesita reforzarse. Al final yo creo que para mejorar lo que tenemos pues es muy difícil, no creo que los demás vayan a tener una ventaja por poder reforzarse con respecto a nosotros. Y sobre el mercado, también hablamos de Quique García, exjugador del Real Murcia, bueno, exjugador del Real Murcia, sí, hasta este mercado, porque precisamente en este mercado invernal se ha desligado del conjunto grana, ha dejado el Boro inglés y ha firmado por el Eibar, club con el que hasta la próxima temporada no va a poder jugar o disfrutar de minutos. Un fichaje, el de Quique García, que a priori debe dejarle una buena cantidad de dinero al conjunto grana en las arcas. Pero esta mañana leíamos en el periódico La Opinión, bueno, que parece ser que no va a ser tanta la cantidad como esperaban en el conjunto grana, debido a que el traspaso del Boro, o mejor dicho, del Real Murcia al Eibar no va a superar la cantidad que pagó en su momento el Boro por Quique García al Real Murcia. Lo que sí parece seguro es que el Real Murcia, bueno, pues recibiría una cantidad por derechos de formación en torno a los 50.000 euros y a eso habría que sumarle el tanto por ciento o el porcentaje de traspaso que le corresponde al conjunto grana. Insisto en que esta mañana lo publicaba La Opinión, habrá que esperar a ver finalmente cuál es la cantidad que recibe el Real Murcia por el traspaso de Quique del Boro al Eibar. Y escuchamos a Fernando, que también se refería, bueno, pues a este fichaje de uno que fue su compañero y que ahora, o a partir del año que viene, va a jugar en la Primera División Española. Bueno, pues yo simplemente me alegro mucho por él, porque sí es verdad que este año pues quizá las cosas ahí no le estaban yendo como
como él quería, y imagino que él estará contento, y por eso mismo yo me alegro por él, y también claro que me alegro por la situación del club, porque al final que fiche por el Eibar, pues el club va a recibir unos ingresos que la situación que estamos pues son muy importantes. No, eso es cosa mía, lo he leído esta mañana y por eso estoy informado, pero dentro del vestuario intentamos hablar lo menos posible, prácticamente ni se menciona lo del tema institucional o del tema de fuera, simplemente intentamos centrarnos en lo deportivo, que es nuestra parcela, y es lo que nos corresponde para intentar que todo lo demás, todo lo de fuera vaya mucho mejor, siempre y cuando lo deportivo vaya bien. 0 caras nuevas en la plantilla del Real Murcia y 3 caras nuevas más la del entrenador en la plantilla del Cartagena. Monteagudo, que ya está a las órdenes, ya está con la batuta del vestuario blanquinegro, ahora estamos viendo, ya trabajando, pues intentando preparar de la mejor manera posible el próximo partido que tiene el conjunto del Cartagena frente al Almería B. Se podría decir que esto ya empiezan a ser finales para un equipo que está a 3 puntos del play-out por no perder la categoría, y al igual que Monteagudo también se ha estrenado como blanquinegro el último refuerzo. Ahí están viendo Gladstoni, el brasileño, el centrocampista, uno de corte más bien defensivo, pero con mucha polivalencia, que puede jugar tendido en una banda, que puede jugar tendido en otra banda, con recorrido. Bueno, a priori tiene pinta de que puede ser un buen refuerzo para el conjunto de Monteagudo. Ahora hay que ver cómo se aclimata, cómo se adapta a una liga que desconoce totalmente, y ver también si este fin de semana, bueno, pues va convocado y tiene los primeros minutos a las órdenes de Alberto Monteagudo en esta nueva etapa que comienza en el Cartagena. Cerramos el fútbol momentáneamente porque ya saben que en la segunda parte vamos a analizar todos los fichajes, todos los movimientos que ha habido en el mercado, los que afectan a los equipos de la región, y si nos da tiempo también los que afectan pues a los equipos de arriba, que van a pelear por la Universidad Católica y con el Real Murcia por ascender a la segunda. Pero hablamos ahora de baloncesto, hablamos de Lucas Murcia, que está con la mente puesta ya en esa salida que va a tener el próximo domingo a Miribilla, a Bilbao, y como principal novedad es que el conjunto de Fotis Katsikaris va a viajar mañana para tener tiempo tranquilamente de llegar al hotel, de bueno, pues adaptarse un poco a las circunstancias, de trabajar el sábado y de preparar de la mejor manera posible esa cita del domingo frente al conjunto vasco. Porque en los últimos viajes en Badalona, por ejemplo, hemos llegado a la 1 porque ha sido directo y queríamos facilitar a nuestro ingreso en Bilbao. Entonces había un vuelo directo el viernes, llegamos ahí por la tarde, mañana por la tarde tranquilamente, entrenar por la mañana y tener más tiempo para descansar. Porque la otra manera tenemos otra vez coger 2 vuelos y llegar tarde, entre el entreno del sábado, todo junto y tal, que era el equipo que estaba en mejores condiciones, ¿no?, para llegar al partido. Pues Fotis Katsikaris, que también hablaba de Víctor Arteaga, uno de los jugadores más importantes a la hora de defender el pasado domingo a Yanis Bourousis, uno de los referentes del Laura Alcutsa. Lo hizo bien Arteaga, el conjunto ganó, pero Katsikaris sigue pidiendo un poco de calma. También hay que tener en cuenta las circunstancias del partido, cómo son los pivotes rivales, y se puede medir a Arteaga en cuanto a las condiciones que tienen, la altura, los movimientos. Bueno, pues esto es lo que decía el entrenador griego sobre uno de esos jugadores. Quiero aclarar una cosa para que la gente lo va a entender mejor, ¿no? Que era un partido perfecto para él, salir perfecto, porque Bourousis tiene las características que él puede defender en el poste abajo. Víctor es muy grande, es fuerte, entonces ha sido en situaciones en defensa que ha hecho un gran trabajo, como hemos hecho como en colectivo, porque ha empezado Faberani, luego él, luego Lishuk en su momento haciendo 2 faltas. Quiero decir, cada uno ha asumido su rol de los grandes y acabando con Antelo, que estaba ya muerto en Bourousis. Quiero decir, todo el trabajo que hemos hecho en colectivo sobre él, sobre Bourousis, yo creo que ha sido una de las claves de ganar el partido. Y Víctor ha hecho un muy buen trabajo, y lo ha hecho el otro día, que tenía mucho mérito, porque no es nada fácil para un jugador joven, sin jugar todo ese tiempo, salir y hacer un papel muy muy importante para nosotros. Y lo digo eso porque, por ejemplo, Bilbao, que no tiene un pivote grande así, igual no va a tener minutos, quiero decir, cada partido es diferente. Y por supuesto es muy muy bueno, lo veo muy muy bueno, que en cualquier momento podemos necesitar a Víctor hacer ese trabajo, está preparado para hacerlo.
Un partido complicado para el conjunto universitario frente a Bilbao, que ya saben que viene herido después de perder de paliza el pasado fin de semana frente a Valencia, y un Bilbao que, a pesar de que no es el Bilbao de otras temporadas, cuando precisamente estaba entrenado por Fotis Katsikaris, sigue teniendo jugadores buenos, jugadores veteranos pero con mucho talento, y que le van a poner las cosas muy complicadas a Lucas Murcia el próximo domingo en Miribilla. Que es un equipo con calidad. Es un equipo que tiene experiencia y además los jugadores con experiencia tienen mucho carácter y saben cualquier situación que está complicada o parece complicada, ellos sacan siempre la mejor cara que puede tener ese equipo. Y por supuesto es un equipo que tiene, como he dicho, mucha calidad, tiene una arma para mí, día de hoy es importantísimo el tema de tiro de tres, que todos pueden tirar desde fuera, menos Bogris, fuera de la línea de tres, y sabemos perfectamente como un equipo así, con jugadores que son tiradores, tiene su día, que puede hacer mucho daño. ¿Qué pasa? Les falta Begic, un grande, y a veces le puedes decir que es un problema para ellos, que por supuesto que es un jugador menos y además importante, menos en la rotación, pero puedes tener dos lecturas. Una es que sí, que me falta un pivote y tiene que hacer un trabajo colectivo para cumplir la ausencia de ese jugador, y la otra es que es un equipo peligroso, ¿no?, para defender. Bilbao, un equipo peligroso porque necesita ganar, porque viene de recibir una soberana paliza, y también se acuerdan de la paliza que le dio Lucas Murcia en el Palacio de los Deportes. Así que su entrenador, Sito Alonso, también a su manera, lleva durante toda la semana extra motivando a sus jugadores y calentando un poco el partido. Yo creo que es motivar a sus jugadores, y es normal. Hasta que, desde mi punto de vista, conocer a los jugadores no hace falta decirles nada, porque los conozco perfectamente. Que a Mumbrú, a Axel y quiero decir, entre el vestuario ya lo tiene en la cabeza. Y es normal, y me gusta. Y si me preguntas, me gusta porque son jugadores que han perdido aquí de 30, de 29. Yo le he dicho en el partido que era un marcador falso, porque no era un partido para acabar de 30 puntos, pero a veces pasan. Pero seguro que tiene carácter, tiene orgullo, y seguro que van a salir muy duros en domingo. Y por si hubiera pocos condicionantes o pocos ingredientes para este encuentro, súmenle el condicionante sentimental. Katsikaris considera a Bilbao como su casa por los años que estuvo allí y por lo que disfrutó del baloncesto en esa pista. No quiero pensar en eso, de verdad. Estoy toda la semana, quiero aislarme un poco del tema emocional, porque soy una persona emocional y que me emociono mucho, y por supuesto, pero lo bueno es que los jugadores juegan, no el entrenador. Lo que tengo que hacer yo es mantener la cabeza fría y todo lo que estamos preparando, y durante los 40 minutos, y seguro que va a ser así, ¿no? Que pensar en el equipo y lo que tenemos que hacer. Pues con Katsikaris vamos a hacer la pausa, pero enseguida volvemos para repasar cómo ha quedado el mercado invernal y para ver si los equipos murcianos han mejorado o han empeorado. Continuamos en Popular Deportivo y nos vamos a centrar ahora en la segunda división B, en analizar los fichajes, las caras nuevas en los equipos murcianos. Insisto que si nos da tiempo también hablaremos de los fichajes, por ejemplo, del Cádiz, otro de los equipos importantes que va a pelear por intentar ascender a la segunda división. Ángel Quirantes, muy buenas noches. Buenas. Muchos movimientos, sobre todo en el Cartagena, en la Universidad Católica y en el Jumilla. Hombre, sí, el Jumilla, para empezar, como lo has dicho por el orden, el Cartagena, pues ha habido que hacer el tema del entrenador, lamentablemente, pero era una cosa que más o menos pues se veía venir, ¿no? Pero bueno, es una lástima, pues yo pienso que el Cartagena, el equipo tenía que estar más arriba, sinceramente. Yo pienso que es una de las mejores plantillas y lo dije a principio de temporada. Y bueno, se han reforzado ahí, encima de todo tienen la mala suerte de que otro centrocampista, como es el tema de Indiano, un centrocampista que estaba llamado pues hasta a luchar, a pelear con Kiko Rivero, el tema de la organización del equipo. Llevar la manija en el centro del campo.
pues lamentablemente pues a la primera de cambio lo tenemos de baja para otro mes, ¿no? Y bueno, vamos a ver el chaval este que han firmado, el brasileño, pues yo... Gladstone. Pues hombre, yo no puedo hablar. Es un poco incógnita al yo, final. De lo que no conozco, pues. Es que es un jugador desconocido. No Ángel. hablo, entonces, como no tengo referencias ni lo he visto jugar, lo mismo que Indiano sí lo he visto jugar, y te puedo decir que hace unos años, yo cuando iba al campo de Cerro del Espino, lo estuve siguiendo, es más, conozco a su representante o al que lo llevaba por aquella época. En su época lo llevaba, y fue uno de los que teníamos en la agenda del Murcia B en su día, que después se fue al Alavés y tal, hasta viene del Hércules, pero es un jugador que, bueno, a mí en aquella época me gustaba bastante. Yo creo que al final un poco la duda o la incógnita con Indiano era su estado físico. Hombre, eran 11 meses parado, una lesión. No, pero Indiano está jugando más o menos, ¿no? Este último mes ha jugado sí, un partido. Ha jugado, pero es un jugador que jugaba ahí en el centro del campo del Hércules con Geray, con Miñano, y entonces, pues bueno, era un jugador que más o menos ha estado ahí en la dinámica del Hércules. Viene de un Albacete donde ascendió con el Albacete. O sea, que calidad, está jugado en equipos de playoff, calidad para jugar tiene de sobra. Pero como resulta que, bueno, el Hércules tampoco andaba bien, y yo pienso que puede aportar y sumar al ese, pero claro, viene ya la primera de campo, se lo lesiona, pues es una mala noticia. De hecho, Sevilla tampoco hay mucho que hablar, lo conocemos de la temporada pasada, pero de Alberto Monteagudo, nuevo entrenador que se hace cargo de un equipo que, como dices tú, obligado por presupuesto y por calidad a estar arriba, pero que por circunstancias, al final la temporada le ha llevado a pelear a día de hoy por salir de abajo. Sí, yo creo que como mucho, primero es salvar, que yo pienso que tiene equipo suficiente para salvarlo. Lo que pasa es que te meten en una dinámica y luego al final todo el mundo aprieta, ¿no? ¿Tiene experiencia, tiene tablas Alberto Monteagudo para ver si Alberto Monteagudo hizo muy buena campaña cuando estuvo en el Lucena, y hizo muy buena campaña. De hecho, me parece que en aquella época tenía de central a Babín, el central que está en el Granada, ¿no? Y la verdad que esa campaña el Lucena estuvo peleando. Después no sé si se fue a la Cultural Leonesa. Estuvo en la Cultural, estuvo también en el Cádiz. Y la verdad no hizo buena campaña, ¿no? Pero esto es como todo. Los entrenadores no todas las temporadas hacen buena campaña, y entrenadores que a lo mejor vienen de estar 2 o 3 campañas haciendo malas temporadas regulares, ¿no? En el Cádiz también tenían un buen equipo, y ahí tampoco les sacó jugo, pero eso no quiere decir nada, porque de una temporada a otra coge el equipo entra. Lo primero que tiene que hacer es levantar la moral de ese equipo que estaba hecho para lo que estaba hecho, para jugar playoffs por lo menos. Y ahora mismo, pues esos jugadores que venían a lo que venían y se ven ahí, cuesta trabajo levantarlos. ¿Un entrenador para jugar al fútbol? ¿Qué tipo de juego, qué libreta lleva debajo del brazo? Bueno, a mí el Lucena sí me gustaba jugar. Lo que sé, si tendrá las mimbres, yo creo que mimbres tiene para jugar al fútbol. O sea, que a priori... Eso muchas veces los entrenadores... No, un equipo es que cuando a mí me dicen, es que le gusta tocar, bueno, le gusta tocar, depende de los jugadores que tenga. Pero en este caso, yo Ángel, creo, coincidimos que el entrenador, quizás su idea o su filosofía es de jugar, y en el Cartagena hay jugadores para tocar la pelota. Sí, bueno, la plantilla del Cartagena a mí me parece que es muy buena plantilla, que los jugadores, por las circunstancias o por la dinámica que ha cogido el equipo, no está en donde tiene que estar, pero equipo lleva. Dejamos el Cartagena, vamos a hablar por orden. Al final, el siguiente que nos sale es el Jumilla. Pues Jumilla, pues... Muchas incógnitas, es mucho italiano... Porque, final... bueno, yo a Nestalí sí lo conozco, al central, de la época del Alicante. No sé si llegó a estar después en el Novelda. Es que ya te estoy hablando de jugadores de memoria, que yo lo vi, pero este es un jugador que me parece que estuvo en el Alicante B. Yo no sé si llegó a jugar con Pedro, el jugador que fue nuestro. Sí, que ahora mismo está en el Zaragoza. En el Zaragoza. Y yo creo que era de la época aquella, que me estás pillando ya en casi 6 o 7 años. No, te tomo, aquí tampoco te puedo apretar mucho, porque te puedo decir son jugadores que son desconocidos. Los demás jugadores, pues no los conocemos. Entonces, al no conocer, te vuelvo a repetir cómo te hablo del chaval del Cartagena. No puedo hablar de ello. También se han ido jugadores que han sido importantes en la época en esta primera época, como era Manu Torres, como era Julen,
que bueno, el otro día vimos ahí a Julen que prácticamente en el centro del campo era el que llevaba toda la manija. No sé, Ángel, si conoces la segunda B italiana, porque al final muchos de los jugadores que han venido proceden de esa categoría. En cuanto a nivel, ¿puede ser parecida a la segunda división B española, un poco más floja? Pues yo creo que será así. Ten en cuenta que la segunda B de hace 4 o 5 años, esta parte cada vez el nivel yo siempre lo he notado inferior por las circunstancias, porque un jugador que antes terminaba en segunda A, en segunda B se pagaban algunos 8 o 9 mil euros al mes, ¿no? Entonces eso ya es imposible. Entonces ese jugador que sale de segunda A, ¿qué hace? Pues bueno, se va a jugar a divisiones, incluso a Azerbaiyán, al otro, a Chipre y tal. Ya otros países. Que incluso jugando y juegan incluso en segunda o en primera división y le pagan mucho más de lo que están pagando aquí. Continuamos con la olla Lorca, Ángel. Bueno, los fichajes, uno conocido, el de Francis Ferrón, ya vimos lo que es capaz o lo que le puede dar al equipo. La temporada pasada lo vimos, y la novedad, Javi Cabezas, que viene del filial, que ha estado lesionado y bueno, es un poco incógnita. Hablan muy bien de él, pero también es un jugador al que no tenemos muy bien controlado. Sí, a mí me hablaron la semana pasada de este jugador. La única duda, evidentemente, después de la lesión es cómo va a estar, pero yo creo que ahí ven que no hacía falta fichaje, el equipo está haciendo muy buena temporada. Y entonces yo creo que el objetivo de la olla es intentar meterse en Copa del Rey, porque la categoría yo creo que está ya muy cercana de salvarla. Y bueno, yo creo que se ha hecho y se está haciendo muy buena temporada. Me gustó mucho la imagen que dio frente al Murcia, y luego lo de la goleada del otro día pues fue impresionante. Y vamos con uno de los equipos que más movimientos ha hecho, el Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. Hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 altas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bajas. Bueno, pues sale Rubio, Julio de Dios, Nono, Josan, Biel, Rivas y Titi. A Titi sí lo conocemos, ¿el resto qué te parecen? Bueno, veis diciéndonos porque me pierdo. Biel. Alex Rubio. Empezamos. Alex Rubio, bueno, un jugador que lo hemos visto poco, pero lo conocemos de la época del Sevilla. Es un jugador que bueno, tiene muy buena planta, peleón, yo creo que va a competir con Pallarés. El otro día me llamó un poquito la atención que tal como estaba el partido, a lo mejor no se le hubiera dado la oportunidad un poquito antes. Viene de jugar en el Alcoyano, pero bueno, es un jugador que en el Sevilla B destacó y lo vimos incluso jugar nosotros en la época que Lucán descendió. Ese año vino aquí con el... Almayallo. Almayallo vino con el Sevilla, entonces es un jugador que tiene muy buena planta y en el Alcoyano lo estaba haciendo también bastante bien. Yo creo que puede aportarle, ¿no? O sea, yo creo que tampoco tanto delantero, si incorporamos a Titi, yo creo que el cupo lo tiene bien cubierto, porque Iván Aguilar, Pallarés, Alex Rubio y Titi, yo creo que con 4 está bien servido. Julio de Dios, centrocampista, procedente del Alcoyano. Este jugador lo conozco bastante bien, porque es un jugador que en mi época estuvimos a punto de incorporarlo al Murcia B. No vino porque nos pedían una cantidad muy grande para lo que se pagaba el Murcia en ese momento, y entonces fue cuando firmamos a José Mari, que debutó en Primera División con el Zaragoza y estaba en el Levante. Entonces es un jugador que te voy a decir una cosa, te voy a decir cómo le llamaba, o la referencia, que nadie la ha dicho, o no creo que nadie haya dicho, cuando estaba en la Pasea de Barcelona. Se le conocía como Gattuso. Gattuso. ¿Me entiendes? O sea, para hacer un símil, una idea. O sea, tú darte una idea de eso. Es un jugador que decían Gattuso, es un jugador que tiene mucho trabajo en el centro del campo, va a competir, yo creo que va a competir mucho con Checa. Es un jugador, a diferencia de Checa, es más bien de ida y vuelta. Es un jugador pequeñito que cubre mucho campo, mucho recorrido, y que tendrá que pelear incluso, hombre, con César Remón, pues los dos ahí se tendrán que disputar el puesto. Pero bueno, es un jugador que puede aportar, tiene bastante experiencia, y es un jugador que además mete el pie, como digo, en un nido de víbora. O sea, no va a rehuir, ya te digo, con el nombre que te he dicho, no tiene miedo. Hacer una idea, salvando las distancias. Otro centrocampista que ha llegado, el último, Nono, procedente del Elche, y bueno, quizás sus mejores minutos con el Betis en primera. Sí, jugador, lo conozco porque, mira, este fue compañero, lo vi hace unas 5 temporadas por ahí, lo vi jugar en la Unión, cuando era Caravaca, cuando el Caravaca se fue a jugar allí, y era pareja en el centro del campo de Alex Bernal.
Jugaban los dos. Jugador de la Hoya Lorca. De la Hoya. Jugaban los dos en el centro del Nuesna. Era el centro del campo que tenía. Jugador de mucha calidad. Tiene calidad, tiene muy buen criterio a la hora de manejo de balón. Yo creo que le puede aportar esa creatividad que le falta al centrocampo, porque estamos viendo que Javi Rubio, aunque es creativo y tal, a lo mejor en la media punta es cuando mejor se desarrolla y tal, pero en vez de jugar a lo mejor muchas veces con dos pivotes defensivos, como está jugando con Cheque y tal, es el pivote que te va a dar esa mayor creatividad y ese mayor, un poco más de dinamismo al centro del campo. Incluso de media punta lo podemos ver. Sí, también. La única duda, que lo he dicho antes de entrar al programa, lo he estado comentando ahí, la única duda que me ofrece, algunos hablan de la cabeza y tal, yo también creo que la lesión que tuvo en el pie, pues... Le frenó bastante. Le frenó bastante, ¿no? Pero es un jugador que venía bastante bien, incluso en primera división lo hemos visto jugar con el Betis, ¿no? Ahí lamentablemente en el Elche no ha tenido minutos, porque creo que ha jugado 200 y pico minutos. De Josan tampoco te voy a preguntar porque No, lo conocemos, de la Hoya, y de Biel Rivas también lo conocemos, un portero de muchos galones. De la etapa del Español, incluso cuando tuvo el follón aquel en Mallorca, que se lió en el campo del Mallorca, que hubo un follón, pero luego como portero lo acreditó en el Salamanca, lo acreditó en el Numancia, portero sobre todo muy ágil, me entiendes, con muchos reflejos, sobre todo valoro eso, que es ágil y con buenos reflejos. Nos queda el Murcia, pero del Murcia poco podemos decir, Ángel, en el apartado de altas y en el apartado de bajas. Te digo una cosa, también yo creo que volvérselo a firmar, tiene el ejemplo que le está pasando al Cádiz, porque yo creo que un equipo que está con el Murcia, que a principio de temporada a mí, y yo creo que a mucha gente le ofrecía las dudas que le ofrecía, a partir de precisamente el partido del Betis, 4 o 5 partidos, el equipo ha entrado en una dinámica que, oye, sí, de acuerdo que ha tenido los dos partidos estos que a mí particularmente no me ha gustado, ni contra la Hoya ni contra el Betis B. Sí, pero dentro del bache de juego sigue estando pero es que se está mostrando el más regular y está demostrando una sobriedad que el año pasado no pierde. El año pasado llegaba, te perdía después, cuando salía sobre todo fuera de casa, te perdía ahí dos partidos, 3 seguidos, y entonces eso lo notaba. Pero yo creo que el Murcia está dando una sobriedad, aparte del tema económico y que había algunos problemas para fichar. Yo creo que hoy por hoy la plantilla está bastante compensada y yo creo que el Murcia, pues bueno, si las cosas le van bien, los equipos que están ahí arriba han hecho a lo mejor 1 o 2 fichajes, no han hecho más, y yo creo que el Murcia no necesitaba fichar. Por último, rápidamente, ¿cómo queda la plantilla del Cádiz? Han salido 1, 2, 3, 4, Yo creo 5... que ahí se han vuelto un poco locos, han ido a por todas. Han firmado muchos veteranos. Hablamos de Miguel, de Jandro, de David Sánchez, de Spotovic, Carlos Calvo y Xavi Carmona. Pues sobre todo, hombre, Xavi Carmona es el más joven. El lateral de Almería B. Sí, pero es que los demás han sido sus 40. Entonces, vamos a ver, no le está dando resultados. Yo esperaba que con esos fichajes... ¿Ha empeorado o ha mejorado la plantilla? Sinceramente, hombre, Ángel. En teoría tenía que haber mejorado, porque son jugadores de calidad. Ahora, el problema, muchos veteranos en un vestuario que ya era veterano. Sí, que era veterano. Mete estos veteranos. Yo creo que el equipo no estaba tan mal. A mí, aquí cuando jugó con el Cádiz, a pesar de que Lucán ganó 2-0, a mí el Cádiz me gustó mucho más que Lucán. Lo que pasa es que el resultado, al final te mete un 2-0 en el último minuto, pero a partir del gol de Lucán, que vino de un rechace, el Cádiz empezó a tocar y era un monólogo del Cádiz. Luego al final, pues sí, se mete el gol de Lucán y el resultado dice, joder, 2-0, explícalo. Pero yo a mí el Cádiz no me desagradaba. La plantilla que tenía. De hecho, 2 jugadores se han ido a reforzar al Ferrol, con cláusula del miedo, por supuesto. Que si se ven en los playoffs. Si se ven en los playoffs, tanto Garrido como Quique no pueden jugar. ¿En tu época había cláusula del miedo? Hombre, pues se ponía, eso sí, ponía. Yo creo que todo el mundo lo ponía. Que cuando empezaron ahí, que luego venía el jugador y te metía el gol, yo creo que al final la gente me metía la cláusula esa. Bueno, pues el análisis de los equipos murcianos de cómo se han reforzado, las altas, las bajas, sobre todo de cara al tramo más importante de la temporada. Ya saben que la Universidad Católica y el Real Murcia peleando por ascender, la Hoya Lorca haciendo una temporada muy buena, el Cartagena todo lo contrario, bastante mala, y el Jumilla pues haciendo casi un milagro, porque después de todos los problemas que ha tenido, seguir vivo es un milagro. Ángel, muchísimas gracias como siempre. A vosotros.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Mañana ya saben que a partir de las 9 de la noche tienen más deporte con toda la previa del fin de semana de la mano de Fernando Carreño y de Felipe Meseguer. Adiós.